Bueno, amada iglesia, quiero comenzar con una historia. Bueno, cuenta la historia de unos misioneros que van a compartir la palabra de Dios, van a evangelizar a una tribu un tanto alejada a esta tribu de la sociedad. Y ahí se encuentran obviamente con muchas personas. Entre ellos se encuentran con un hombre que era violento, que tenía mucha ira y que algunas personas incluso hasta le tenían un tanto de miedo porque esta persona era muy complicada y muy difícil. A esta persona le comparten el mensaje de Dios, le comparten la palabra de Dios y su vida es transformada. Cambia radicalmente este hombre, deja esa ira, deja esa violencia, el siempre estar teniendo problemas con los demás y su vida es transformada. Pero pasando unas semanas, unos meses, el misionero lo visita y lo ve que está cabizbajo y le pregunta, ¿cómo estás? Esta persona contesta, la verdad, estoy muy triste, misionero. El misionero le pregunta, ¿cuál es la razón del por qué estás así? ¿Por qué estás triste? ¿Qué te pasó? Dios tal vez no te ha contestado alguna oración o no sé, ¿qué te pasó? Y el misionero le contesta esto, es que el día de ayer mi perro se comió la Biblia. El día de ayer mi perro se comió la Biblia y entonces el misionero le dice, pero no te preocupes, nosotros tenemos más Biblias para darte. Y este hombre le dice, el problema no es que me dé otra Biblia, el problema es que es que si la Biblia transforma a mi perro como a mí me transformó, ya no habrá nadie que nos defienda de las fieras del campo. Entonces, la palabra de Dios, amada iglesia, nos transforma, la palabra de Dios cambia. Y fíjate bien algo que ahorita en este momento me vino a mi mente. Yo he estudiado acerca de los avivamientos que han sucedido y uno de los avivamientos más fuertes que he visto fue en la ciudad de Gales, ya hace más de 100 años, y en la ciudad de Gales un muchacho se levantó a orar, a clamar por el avivamiento de Gales, y en 6 meses se convirtieron más de 100,000 personas en Gales. Gales tenía o tiene todavía mineros, y estos mineros golpeaban fuertemente a sus mulas que iban cargando pues lo que iban sacando de las minas. Pues la historia verídica, sin exagerar, cuenta que cuando vino un avivamiento tremendo en Gales, que se convirtieron tantas personas, aún las mulas cambiaron su actitud, porque ya no había quien las golpeara. La palabra de Dios transforma. Y hoy quiero compartirte del poder de la palabra de Dios. ¿Cuántos creen que la palabra de Dios transforma? Vimos el día miércoles el primer tema acerca de esto y hoy quiero compartirte el segundo tema del poder de la palabra de Dios. Así le titulé a mi tema, el poder de la palabra de Dios. Y vimos que la palabra de Dios no solamente se lee, sino que se estudia, se cree, se recibe, se declara y se vive. Amén, ¿puedes decir eso conmigo fuerte? La palabra de Dios se estudia, se cree, se recibe, se declara y se vive. Y la palabra de Dios tiene cualidades que no encontramos en otra escritura o que no encontramos en otra parte. La palabra de Dios tiene vida y da vida, es verdad. Si algo es verdad en este planeta Tierra, que hay tanta falsedad y tanta mentira en la palabra de Dios, y la palabra de Dios es poderosa. Eso lo vimos un poquito más ampliamente el día miércoles. Pero hoy quiero compartirte qué produce la palabra de Dios. Esta palabra que tiene poder, esta palabra que es poderosa, ¿qué produce? ¿Qué es lo que produce la palabra de Dios? Bueno, una de las cosas que dice la misma Biblia en Romanos es que la fe viene por el oír la palabra. Así que la palabra produce fe. ¿Puedes decir eso conmigo? La palabra de Dios produce fe. Lo que produce la palabra es fe. Pero una también de las cosas importantes que produce la palabra de Dios es sanidad. Mateo 8:8 nos dice claramente referente a esto que la palabra de Dios produce sanidad. Mateo 8:8 dice, respondiendo el centurión le dijo, Señor, a Jesucristo, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará.
Escucha bien esto, amada iglesia. Este centurión que tenía una autoridad, que tenía una jerarquía, era soldado romano, pero tenía a ciertos soldados bajo su orden o bajo su autoridad. Tiene un siervo que él amaba mucho y que estaba enfermo, gravemente enfermo. Entonces va a buscar a Jesús y le dice: Jesús, sana a mi siervo. Pero tal vez cambió de parecer y le dice: Jesús, no soy digno de que vayas, entres a la casa, ¿verdad? Y ores por él, o impongas tus manos, o hagas lo que tengas que hacer. Yo no soy digno de que entres a mi casa. Pero le dice estas palabras que son muy importantes: tan solo di la palabra y será hecho. Di conmigo: tan solo con que se diga la palabra será hecho. Aquí vemos algo importante y bueno, más adelante menciona la palabra que Jesús se sorprendió y dice: ni siquiera en Israel he visto tanta fe, conforme a tu fe se ha hecho, y el siervo fue sanado. Este hombre fue sanado con la palabra de Dios. Pero aquí vemos algo interesante, querida iglesia, y es lo siguiente: Jesús no necesitó entrar a la casa, tocar a este hombre, poner aceite. Aquí vemos algo importante: el poder de la palabra basta. Cuando Dios manda sanidad, ¿quién podrá detener esa sanidad? Yo te pregunto. Y como dice la escritura en Apocalipsis: lo que Dios abre, nadie lo puede cerrar. Y lo que Dios derriba, nadie lo puede levantar. Pero te tengo una noticia: lo que Dios levanta, cuando levanta a hijos suyos, nadie los puede derribar de la mano poderosa de nuestro Dios. Así que en este aspecto, la palabra de Dios basta. Si Dios ha dicho: sé sano, basta la palabra. Si Dios mandó la sanidad, ¿quién podrá detener la sanidad? La sanidad ya Dios la ganó. Y te digo esto porque te quiero contar esta historia verídica que leí hace algunos años. Cuando estuve estudiando, se llama La Escuela de Cristo. Y en estos libros que estuvimos leyendo como base de esta escuela, el autor se llamaba, creo que ya falleció, Clendenin, un norteamericano él, y cuenta su testimonio en una parte que unos padres lo mandan a llamar para que vaya a orar por su hijo que estaba muy enfermo. Obviamente sus padres amaban a su hijo y estaban muy preocupados por él, y mandan a llamar a este pastor para que vaya a orar por su hijo. Le mandaron la dirección y demás. El lugar estaba lejos realmente. Él tenía que trasladarse como unas 3 o 4 horas de camino. Y Clendenin decidió ir a orar por este muchacho. Presta toda tu atención, por favor. Y cuando llega a esta casa, después de haber viajado 3, 4 horas, le dice, se acerca con el muchacho y le dice: Jesucristo te ha sanado. Y se va. Los papás se quedaron sorprendidos y después le empezaron a decir, molestos, enojados: ¿cómo es posible que un pastor nada más venga y diga eso? Jesucristo te sana. Pues para eso le hubiéramos dicho nosotros. ¿Qué pensaron los padres que iba a hacer? Pues tal vez que iba a orar 1 hora, ¿verdad? Tal vez que iba a poner algo sobre él, una prenda ahí ungida, como lo hacía el apóstol Pablo. Tal vez pensaba que iba a echar fuera ese demonio. Yo no sé, pero es lo mismo que vemos aquí. Jesús no necesitó entrar a la casa de este hombre enfermo y poner sus manos y traer aceite. Y todo esto no está mal, amada iglesia, si lo hacemos. O llamar al grupo de intercesión para que se pusieran alrededor, hicieran una cadena de oración y sanara a este hombre. No, tan solo Jesucristo Jesucristo dijo la palabra, ni siquiera puso sus manos. Y regresando a esta historia de Clendenin, sus padres estaban muy molestos, muy enojados. Pero después de 2 días, le hablan por teléfono a Clendenin. ¿Y qué crees que le dicen? Le dice: pastor, mi hijo está de pie. Hoy mi hijo está sano. No sabemos cómo, pero está sano de esta enfermedad que estaba a punto de quitarle la vida. Amada iglesia, la fe verdadera
no se basa en que venga un superapóstol de esos renombrados y nos ponga las manos. La fe verdadera no se basa en que nos den medio litro de aceite para ungir, para que quedemos sanos, ¿verdad? Que te lo pongan en la cabeza y que te eches un trago. No, de aceite. La fe verdadera se basa en la palabra de Dios. Escrito está que por sus llagas hemos sido curados. Escrito está que por sus heridas todas nuestras enfermedades y nuestras dolencias han sido llevadas ahí en su cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Escrito está. Tú y yo somos muy sensacionalistas muchas veces. Queremos ver, oír, que nos avienten esto, que nos hagan el otro, que haya tantas personas. Ay, el pastor vino a orar por mí, ahora sí sanaré. No sanas porque un pastor vaya a tu casa, sanas porque tú tienes fe en lo que dice la palabra de Dios, en que dice la palabra de Dios, amada iglesia, que Él llevó todas nuestras enfermedades y todas nuestras dolencias. Ahí es donde el poder de la palabra se hace manifiesto cuando tú tienes fe. Así que no estés esperando ciertas cosas que haga la gente, tan solo cree. Y este hombre, por eso Jesús le dijo, me sorprende tanto tu fe, porque ni siquiera en Israel he visto tanta fe, que tan solo me dijeras, di la palabra y será hecho. Di la palabra. ¿A cuántos de los que estamos aquí nos basta con que Dios diga la palabra? Sinceramente. Bueno, ¿sabes? Si Dios, que yo creo que ya lo ha hecho y muchas veces te ha dado esa palabra, tómala en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Si tú la tomas, tu vida cambiará. Les cuento un testimonio rápidamente, amada iglesia. ¿Sí? Que ustedes son parte de este testimonio, por cierto. Bueno, nosotros llevamos 13 años de iglesia, como la mayoría de ustedes saben. Ha sido todo un peregrinar, de verdad, en muchas cosas, y ha sido un proyecto de fe. Esto que te voy a contar, más que un proyecto económico, ha sido un proyecto de fe. Desde hace 8 años aproximadamente, de los 13 años que llevamos, como 8 años, sentimos fuertemente en nuestro corazón, en mi corazón principalmente, pero también en el de la pastora, que nosotros teníamos que comprar un terreno y hacer un auditorio aquí, en esta zona, en San Juan Ixtayopan. Y Dios, yo a veces pensaba en otros lugares y Dios me decía, no, aquí en San Juan Ixtayopan. Y bueno, saben que hemos hecho varias cosas, ¿verdad? Promesas de fe, hemos hecho rifas, hemos hecho varias cosas para recolectar el dinero para comprar el terreno. Nosotros actualmente, y no lo digo sin presunción, sino le digo como de verdad un testimonio, porque toda la gloria se la tiene que llevar nuestro Dios, pero es un testimonio que a muchos de ustedes se les ha olvidado. Amada iglesia, nosotros no teníamos, cuando nosotros nacimos como iglesia, estábamos en 2 cuartitos que mis papás nos prestaron, con láminas ahí de cartón en el techo, y estábamos en 2 cuartos como de 4x4. Comenzamos menos de 10 personas, en 10 meses ya éramos como 45 personas, casi 50 personas. Nos bajamos a un salón que está aquí arriba, y porque nosotros estábamos en la punta del cerro prácticamente, allá en la casa de mis papás, estábamos casi en lo más alto de la colonia, y nos bajamos a este salón. Para pagar este salón era todo un reto de fe, para pagar de verdad la renta de este salón. Y después de eso, ahí vino en nuestro corazón, tienen que comprar un terreno. Hoy en día, gracias a Dios, tenemos un terreno de 2,500 metros sobre la avenida. Es increíble lo que Dios nos ha dado, pero a veces no lo asimilamos. Cuesta actualmente este terreno más de 10 millones de pesos y nos falta 1 año para pagarlo. Ahora, fíjate bien, hace 3 años, estando yo en el instituto bíblico, Dios me dio una palabra y me dijo, el terreno está pagado. Así me dijo. Damos mensualidades, que ustedes saben, algunos de los líderes, que son mensualidades realmente una cantidad muy importante, y anualidades para pagar este terreno, porque es un terreno de millones de pesos. Pero yo tomé esa palabra que Dios me dijo, el terreno está pagado. Llevamos 2 años de pandemia, cerramos la iglesia. A principios del año pasado, mucha gente dejó de ofrendar, de dar sus donativos, de dar sus diezmos.
Y nunca, amada iglesia, nunca hemos dejado de dar una sola mensualidad. Pagamos cerca de 1 millón de pesos por año por esos terrenos. Y Dios ha sido fiel. Y yo le creí a Dios y he descansado en eso, que Dios me dijo, los terrenos están pagados. Porque después, antes de la pandemia, compramos otro terreno de 500 metros para el estacionamiento. Así que dije, ¿cómo le vamos a hacer? Y Dios ha sido fiel. Pero hace unos meses, que será como 2-3 meses, Dios a través de un profeta, fuimos a un evento que nos invitó, el pastor Javier, por cierto. Fuimos a este evento después del aniversario y nos presenta al profeta, el pastor Javier, y estábamos ahí varios pastores en ese lugar. Estaba muy pequeño y lo empiezan a presentar a él y ya nos saluda a todos, y en ese momento dice, le dice el profeta al pastor Javier, pastor, yo siento una palabra de Dios darle a este pastor, o sea, a mí. Y empieza a soltar una palabra, que van a venir provisión aún del extranjero para la construcción del templo, amada iglesia. Y ahora no solamente he tomado la palabra de el terreno está pagado, porque vivimos una pandemia tremenda, difícil, pues nunca habíamos vivido algo así, pero Dios siguió pagando el terreno. Pero ahora creemos que esa bendición ya está en camino, porque si Dios lo dijo, así va a ser, para que terminemos de construir ese templo. Alguien que lo crea tiene que darle la gloria y la honra al Dios Todopoderoso. Así que hoy, querida iglesia, abre tu corazón. ¿Qué palabra Dios te ha dado? ¿Qué palabra Dios te ha dado? ¿Sabes? Les decía a sus hermanos del primer servicio, en los momentos más difíciles, en los momentos cuando ya no sentimos fuerzas para volvernos a levantar, que ya no sentimos ánimo, en los momentos que sentimos que incluso nuestro corazón cada vez late con más lentitud, que ya no está latiendo, que ya no tenemos esa vitalidad, que ya no queremos continuar hacia adelante, e incluso que algunos cristianos pierden el sentido de vivir y dicen, ya Señor, mejor ven por nosotros porque ya no quiero vivir. En esos momentos, recuérdale o dile al Espíritu Santo, recuérdame, Espíritu Santo, la palabra que tú me diste, porque hay palabras que han sido rema en tu vida, pero tal vez las has olvidado. Dios nos ha dado mucha palabra a todos los que estamos aquí, pero tan solo una palabra que te haya tocado tu corazón en los momentos difíciles. Dile, Espíritu Santo, revélame esa palabra. ¿Y qué produce esa palabra? Te va a producir nuevas fuerzas, amada iglesia. Te va a producir nuevo ánimo, va a latir tu corazón con fuerza, por pasión por Jesucristo. Se va a encender nuevamente tu espíritu y vas a decir, esta carrera la tengo que terminar, porque yo no nací como un cobarde, sino nací para ser más que vencedor. Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Toma esa palabra que inyecta vida. La palabra de Dios da poder, da vida. Nunca lo olvides. La palabra de Dios no solo es vida, sino que te da vida a ti. Lo que pasa es que nosotros en una adversidad corremos primero con la palabra de una persona, que nos dé aliento una persona, que nos dé un consejo una persona, y hemos desechado muchas veces la palabra de Dios. Cuando tú estés mal emocionalmente, espiritualmente, ¿qué es lo que Dios te ha dicho a ti? ¿Sabes qué me ha dicho, por ejemplo, Dios? Algo tan básico para nosotros. Cuando yo me he sentido muchas veces mal, que yo a veces ya no siento ese ánimo de seguir adelante, de verdad el Espíritu Santo me recuerda, Luis Felipe, y así me dice mi nombre, que no me gusta mi nombre completo, pero así me dice Dios, Luis Felipe, yo te amo. Yo te amo, y lo siento tan claro. Y cuando lo recibo, es como si estuviera yo en el desierto y tomara agua que refresca todo mi ser. ¿Qué palabra Dios te ha dado, querida hermana, querido hermano? ¿Qué palabra, joven, Dios te ha dado? Te ha dado una palabra. Y cuando a veces algunos andan ahí de dormilones y andan durmiendo en las prédicas, ya sabes que nunca falta. Voltea a ver a tu lado, a tu izquierda, a tu derecha. Dile. Bueno, cuando a veces, hablando en serio, cuando muchas veces digo, de verdad, Señor, estaré dando frutos,
lo que hacemos vale la pena. En esos momentos que yo creo que a muchos de nosotros nos llega de desconcierto, de duda, de incredulidad. ¿Alguien aquí le ha pasado si realmente lo que estamos haciendo es productivo, no? En esos momentos, cuando nuestra fe se empieza a desgastar, por decirlo así, yo recuerdo algo: tú naciste para compartir mi palabra. Tú eres una voz que va a proclamar mi verdad. Eso Dios me lo dijo, amada iglesia, hace 10 años. Y yo lo creo con todo mi corazón. Así que toma la palabra de Dios. Y algo para cerrar este punto. Es muy importante que tú no estés más a la expectativa de un hombre, de una mujer, de un show, de que se haga algo, de que te estén rociando aceite, de que vaya a orar por ti un profeta o un pastor. Tan solo si Dios dijo la palabra, es más que suficiente para que suceda el milagro. ¿Cuántos decimos amén a eso, amada iglesia? Los milagros suceden cuando creemos lo que Cristo ha dicho. Los milagros suceden, dile al que está a tu lado, los milagros suceden cuando crees lo que Cristo ha dicho. Si Dios lo dijo, así va a ser. Amén. Lo siguiente que produce la palabra es dirección. Dirección. Salmo 119, versículo 105. La palabra de Dios produce dirección. Y aquí lo vemos claramente. Mira lo que dice la Escritura. Ya muchos de los que ya tienen años ya se saben este versículo. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Sencillísimo, ¿cierto o no? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Una de las cosas más recurrentes que veo yo, y de los problemas más grandes que tenemos como cristianos incluso, es que damos por hecho lo que todavía no está hecho. Damos por hecho una irrealidad. Muchas personas dan por hecho que son buenos esposos cuando su matrimonio se está cayendo a pedazos. Ese es uno de los problemas más recurrentes que veo en la gente. Muchos padres y madres dan por hecho que ya saben cómo hacer un matrimonio, una familia, un ministerio, y damos por hecho muchas cosas, amada iglesia. Pero la realidad es que no sabemos muchas cosas. Hay personas que me han dicho, fíjate bien, yo ya llevo, pastor, ¿cómo no voy a saber de matrimonios? Ya llevo 3. Pues por eso no sabes de matrimonio, porque ya llevas 3. Si supieras, nada más llevarías 1 y en paz y en bendición y en la presencia de Dios. Pero ya llevas ¿cuántos? Y desde pequeños, o sea, tú ves algunos niños que ya están un tanto grandecitos, 11 años, 10 años, que tú dices, mira hijo, espérame, yo te voy a ayudar. No, yo sé hacerlo. Y son desesperados, ¿sí los has visto? Y quieren hacer las cosas y después les salen mal. Como si ya supieran hacer las cosas. Te digo esto porque la palabra de Dios nos da dirección. Tú no sabes tanto como crees que sabes. Mira lo que dijo el gran filósofo Sócrates 400 años antes de Cristo. Dijo esto: cuando él le echa un vistazo, por decirlo así, figuradamente obviamente, al universo, y que ya tenía una trayectoria, ya tenía tanto conocimiento, Sócrates dice estas famosas frases cuando ve el universo y se da cuenta que somos un puntito, el planeta Tierra, en el vasto universo. Dice estas famosas palabras: yo solamente sé que no sé nada. Si tú crees y te sientas ahí como ahorita estás, que te ves muy bien sentadito ahí, pero si te sientas ahí creyendo que ya todo lo sabes, entonces ¿qué aprenderás de nuevo? ¿Qué aprenderemos de nuevo, amada iglesia? Pensamos
de verdad que todo lo sabemos hacer y que nadie nos tiene que enseñar, pues la palabra es el instructivo de nuestras vidas. Dios no solamente nos ha dado la vida, sino que nos ha dado un manual para que sepamos vivir. Escúchalo bien, Dios no solamente nos dio la vida, sino que nos ha dejado su palabra para que sepamos vivir. Todos tenemos muy poca experiencia para no tener una guía en la vida. Todos tenemos muy poca experiencia y tú puedes decir, yo ya tengo 70 años, yo ya me la sé, ya he vivido tantas cosas, hasta estuve en la guerra de Vietnam. ¿Qué andabas haciendo allá si esa guerra fue de Vietnam y de Estados Unidos, no? Pero bueno. No, yo ya anduve por acá, ya anduve por allá, yo ya me la sé, pastor. Nadie tiene tanta experiencia en la vida que no necesite una guía para vivir. Los que traemos una Biblia en nuestras manos, ¿alguien aquí trae una Biblia física en sus manos? Que la levante, por favor. Esta es tu guía, lámpara es a nuestros pies, esta preciosa palabra y lumbrera en nuestro camino. Amada iglesia, vivimos en un mundo, sinceramente y sin ser negativos, de mucha oscuridad. Hoy se ha cumplido la profecía, a lo bueno le dicen malo y a lo malo le llaman bueno. Hoy, en esta semana, creo que fue en esta semana, que en uno de nuestros estados de la República Mexicana, no me acuerdo si fue en Veracruz o en Puebla, ¿verdad?, aprobaron el aborto. Y cuando yo prendí la tele y vi las noticias, no la vi al principio de esa noticia, sino que empecé a ver la escena cuando las mujeres empezaron a gritar, empezaron a saltar, y entonces dijeron esto, que habían aprobado el aborto, y dije, Dios mío, hoy están festejando que pueden matar a sus propios bebés. Hoy las mujeres están festejando que legalmente, si quedan embarazadas, lo pueden abortar, pueden matar a su bebé. Estamos viviendo tiempos oscuros, estamos viviendo tiempos peligrosos, como dice la palabra de Dios. Estamos viviendo tiempos en que lo bueno le dicen malo y a lo malo le dicen bueno. Vi un video en esta semana precisamente donde a un pastor daba otra persona daba una profecía y le decían que él era el Mesías, y se empezaron a arrodillar. En serio. Y pintaba todo como una iglesia cristiana, así que se veía casi como este lugar. Imagínate que una persona se levante y diga, ahora el siervo de Dios, Luis Felipe, es nuestro Salvador y es el Mesías, y ustedes empiecen a arrodillar. Pues lo primero que yo haría es levantarlos y darles unas cachetadas y decirles, solo Jesús es nuestro Señor, solo Jesús es nuestro Salvador. No hay un hombre que pueda salvarnos, solo Cristo salva, solo Cristo sana, solo Cristo restaura, solo nuestro Señor Jesucristo. Él es el único que pagó el precio por nuestra salvación. De verdad, hermanos, es que esto es increíble. ¿Qué vas a creer al rato si tú y yo no tomamos la palabra? Visualízate que estás en oscuridad, que estás en la noche. ¿Cómo vas a caminar? ¿Cómo vas a andar en esta tierra? Tú necesitas una lámpara, y esta es la palabra de Dios. Puedes levantar tu Biblia en alto y decirle, Señor Jesús, gracias por tu palabra. Esta palabra es la lámpara y la lumbrera a mis pies, a mi camino. Amén y amén. Amada iglesia, si tú y yo no tomamos la palabra de Dios, como les decía en la introducción, que este hombre estaba preocupado porque su perro se había comido la palabra, la Biblia. Él literalmente se comió la Biblia, ¿no? Pero estaba preocupado porque dice, si mi perro es transformado como Dios me transformó a mí, ¿quién nos va a defender, pastor? Bueno, hoy en este momento, en este momento, tú y yo tenemos que tomar la palabra de Dios. Muchos de nuestros problemas, amada iglesia, son porque no somos obedientes a este libro. Dios te dice cómo debes de tratar a tu esposa, cómo debes de tratar a tu esposo, cómo debes de tratar a tus hijos, cómo tienes que tener relaciones familiares. Dios nos dice incluso acerca de las finanzas, nos dice acerca del sexo, nos dice acerca de todas las cosas que nosotros como seres humanos tenemos que vivir, y nos dice cómo vivirlas. No critiques ni no juzgues a Dios por tus dificultades, y no le llames tampoco a veces
¿verdad?, prueba a tu desobediencia. Porque muchos de nosotros decimos, Dios me está probando. No, son consecuencias de nuestra desobediencia. Son consecuencias de que muchos de nosotros no hemos obedecido. Es que el diablo me anda atacando. Y muchas personas me dicen eso. Es que el diablo me anda atacando. Ve con el pastor para que te dé una liberadita. ¿Sabes? No es solamente echar fuera a los demonios. Es echar fuera la desobediencia. Hoy Dios te invita a que abras tu corazón, amada iglesia. A que puedas ser humilde y decirle, Señor, quiero tomar tu palabra. Tal vez ya te sabes muchos versículos, pero si no los vivimos, no va a cambiar nada en nosotros. Vive la palabra de Dios. Si tú y yo no tomamos la palabra realmente en serio, la palabra produce salvación, lo vimos el día miércoles. La palabra de Dios produce sanidad, lo acabamos de ver. Tan solo di la palabra y mi siervo será hecho. Pero también dice en Mateo que Jesús echó fuera a los demonios por la palabra de Dios. Así que la palabra produce libertad, la palabra produce fe. Pero también dice el Salmo que leímos el día miércoles, ¿verdad? El Salmo 70 parece ser, si no me equivoco, que dice, envió su palabra y nos sanó y nos libró de nuestra ruina. La palabra de Dios nos da victoria, amada iglesia. Pero aparte de eso, de todo esto, la palabra de Dios nos da dirección. Si tú y yo no la tomamos, no podremos tener estos beneficios. Pero una de las cosas importantes que vienen a nuestra vida, si no tomamos la palabra de Dios en serio, es lo que dice Mateo 7:26 al 27. Y con esto voy finalizando. Mateo 7:26 al 27. Esa es una de las consecuencias más grandes. Si tú y yo venimos, escuchamos, pero no hacemos. Mira lo que dice la palabra. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, a ver, léelo conmigo por favor. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó. Y fue grande su ruina. Jesús desde Mateo capítulo 5 empieza a dar una serie de enseñanzas. Empieza a enseñar acerca de las bienaventuranzas, bienaventurado el que hace esto, aquello. Empieza a enseñar también acerca de que somos sal, luz de esta tierra. Empieza a enseñar acerca de el adulterio, del matrimonio, de la venganza, del perdón, del amor al prójimo y de amar a nuestros enemigos. Enseña acerca de la oración, del ayuno y aún más temas. Empieza a dar una enseñanza en 2 capítulos de muchas cosas, de muchas áreas en la vida del ser humano que debe de aplicar. Y termina con estos versículos que acabamos de leer. Termina con estos versículos y dice así: si tú escuchas todo lo que yo te he enseñado en este momento y lo pones en práctica, te voy a comparar a un hombre que edificó su casa sobre la roca y que cuando vinieron vientos fuertes no tiraron esa casa porque estaba firme sobre la roca. Pero después son estos versículos que acabamos de leer y dice: pero cualquiera que oye estas palabras y no las hace y no las pone por práctica, cuando venga esa tempestad caerá y será grande su ruina. ¿Qué nos está enseñando aquí nuestro Señor Jesús? Que la tempestad es inevitable, amada iglesia, para el sabio y para el insensato. Para los dos va a venir. Que la tempestad, las dificultades, la adversidad, los problemas, como tú los quieras llamar, es inevitable para el cristiano y para el que no es cristiano. Pero el resultado es muy diferente. Es muy diferente. La tempestad va a venir, seas cristiano o no seas cristiano. Pero el resultado es permanecer en pie si tú obedeces la palabra de Dios, o quedar en ruinas si tú desobedeces la palabra de Dios. Así que una de las consecuencias más grandes de desechar la palabra, de venir a la iglesia y a veces decir amén, ¿verdad? Solamente, pero no hacer, es que si no tomamos la palabra de Dios, cuando vengan esas dificultades, no tendremos la suficiente fuerza para soportarlas.
Por eso ves a muchas personas que un día están aquí saltando, gritando, alabando a Dios, diciendo amén a las predicaciones, pero después los ves nuevamente esclavizados en esos vicios, en esa tristeza, en ese dolor. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es la que te sostiene en los momentos más difíciles. Y no hay justificación para decir: yo por eso no busqué a Dios, por eso me regresé. Porque Cristo nos ha dado todo para llegar a la meta. Dios nos ha dado todo para que nosotros atravesemos esa meta y podamos recibir a nuestro Señor Jesús y podamos abrazarlo, porque Cristo te espera al final de la meta. Y te ha dado todo, amada iglesia. Nos ha dado su palabra, nos ha dado instrucción, nos ha dado una iglesia, nos ha dado pastores, nos ha dado su Espíritu Santo principalmente. Y aunque muchos hombres han tratado de destruir este libro es indestructible, porque los cielos y la tierra pasarán, pero la palabra de Dios permanecerá para siempre. Si tú lo crees, ponte de pie, por favor, amada iglesia. Ponte de pie. ¿Cuántos aquí están dispuestos a tomar este mensaje? Toma la palabra de Dios, toma la bendita palabra de Dios, que es la que nos puede transformar. La palabra de Dios produce salvación, sanidad, libertad, produce gozo en nosotros, produce dirección. Si tú no sabes qué hacer, mira, está bien que le preguntes a alguien, tal vez a tus padres, que le preguntes a un pastor, pero si tú no sabes qué hacer, estudia la palabra, escudriña la palabra. Ahí vas a encontrar lo que tu alma necesita.